Muy bien, ahora vamos a conocer unas funciones que son de uso general y muy cotidiano, que son la función suma, máximo, mínimo y promedio. Iniciamos con la función suma. La palabra sintaxis la vamos a encontrar de aquí en lo que nos resta de estos cursos y tiene que ver en la manera o forma de escritura que Excel determina para cierto proceso. Es decir, tenemos que respetar ciertas normas de escritura en prácticamente todo lo que hacemos en Excel. Cada función cuenta con una sintaxis totalmente diferente. Tendríamos que aprender la sintaxis de cada una de las funciones para poder aplicarlas. La función suma es una sintaxis que nos dice que primeramente tenemos que poner el signo igual y acompañado de manera seguida de la palabra suma. Después tenemos que abrir el paréntesis y colocar el primer número referencia a una celda o rango. Es decir, esto que ven aquí es el primer elemento que va a contar, que va a ser parte de nuestra función. Y después dice que tenemos que colocar una coma para dividir el primer elemento del segundo elemento. En este caso y en esta función, el segundo elemento puede ser un número, una referencia a una celda o un rango de celdas. En este caso, la función suma puede tener hasta 255 elementos dentro de su sintaxis. Cada uno de ellos debe ir separado con una coma. Una vez que termine la cantidad de elementos que va a contener, debes de colocar, como se ve aquí, el paréntesis al final. La función suma es una función que está dentro de las categorías de matemáticas trigonométricas y lo que hace es devolver la suma de todos los rangos o valores que en su caso ustedes apliquen dentro de ella. Como pueden observar, dice que su sintaxis, aunque ya la vimos ahí arriba, dice que el primer número es obligatorio, es decir, en esta función al menos debemos de tener un rango o un elemento para poder realizar esa suma. Y el segundo es opcional, es decir, con un solo elemento funciona. Con un solo elemento, que puede ser un rango, nos devuelve lo que viene siendo la suma de todos los elementos que estén dentro de ese rango. ¿Sí? Un ejemplo aquí podría ser suma 1, 2, 3, 4 y que nos daría como resultado el número 8. Otro ejemplo podría ser suma desde A1 hasta A5, dándonos como resultado la suma de todos esos rangos. Muy bien, ahora vamos a aprender la sintaxis de la función max, que significa máximo. Esta función tiene exactamente la misma sintaxis que la función suma. Es por eso el motivo de ponerlas todas juntos. Puede tener 255 elementos y cada elemento debe de ser un número, una celda o un rango, ¿sí? En este caso, su sintaxis es exactamente igual, pero la palabra clave que debe de ir ahí es la palabra max, ¿sí? Lo que hace es obtener el número mayor o el número más grande en todo ese rango o en todos esos rangos que ustedes le colocan en la función. Por ejemplo, aquí tenemos que si ponemos max y le ponemos 1, 2, 3, su resultado será el rango mayor. Y como ustedes pueden ver, la sintaxis tiene las mismas restricciones. El primero es obligatorio, los demás son opcionales. Ahora vamos a conocer la función min, que es la función mínimo, la cual cuenta con la misma sintaxis que las funciones anteriores, pero esta función lo que hace es devolver el valor mínimo que encuentra dentro de un rango o de varios rangos. ¿Qué pasaría si encuentra dos valores del mismo valor mínimo? Devuelve solamente el primero que encuentra. Y como lo vemos aquí, en el ejemplo, si nosotros le ponemos la función min, nos daría como resultado el número 1, porque es el número menor. Muy bien, ahora vamos a ver una función que se llama promedio. Esta función lo que hace es promediar
todos los valores que estén dentro de los elementos. Su sintaxis es igual. Su palabra clave es promedio. Es igual, promedio, abrimos paréntesis y después ponemos la primer elemento, el primer número, celda o rango, coma, en el caso de que existan 2, coma, en el caso de que existan 3, hasta 255 elementos o rangos dentro de su función. Una vez terminados, lo cerramos con un paréntesis, como ustedes pueden ver aquí. Muy bien. ¿Qué hace esta función? Como lo digo, obtiene el promedio. Si nosotros nos colocamos aquí donde dice promedio, vamos a ver el ejemplo. Existen 5 elementos, 73, 52, 87, 13, 39, los cuales suma y posteriormente promedia. Recuerden que un promedio es la suma de los valores dividido entre la cantidad de los mismos. ¿Sí? Más adelante lo veremos a detalle. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar estas 4 funciones básicas en un ejemplo real. En este caso tenemos los gastos del primer semestre y tenemos hacia el lado derecho los meses y hacia abajo tenemos los tipos de gasto que hay. Lo que vamos a hacer primero es hacer una suma aquí donde se encuentra el total, acá del lado izquierdo, una suma de todos los elementos que tienen que ver desde el mes de enero hasta el mes de junio de arrendamiento. Lo que voy a hacer es poner igual, suma, abro paréntesis y como lo hemos visto hasta el momento puedo utilizar ya sea de manera manual o utilizando un rango. En este caso les voy a recomendar los rangos. El rango de suma sería desde B5 hasta G5, es decir, pongo desde B5, 2 puntos, hasta G5. Estoy diciendo que va a realizar una suma de todo ese rango. Si ustedes lo ven aquí, solo estamos metiendo un rango dentro de nuestra sintaxis de nuestra función, es decir, solo contiene un solo elemento. Al terminar con nuestros elementos, no es necesario poner una coma. Si va a un solo elemento, simplemente sería el paréntesis. En el caso de que fuera, vamos a suponer, otro elemento, pondría coma y tal vez pondría B6, 2 puntos, G6. Si ustedes lo ven ahora, contamos con 2 elementos dentro de nuestra función. Ahora sí tuve que aplicar el caso de la coma que se encuentra aquí. Muy bien, voy a retirar ese otro elemento. Voy a cerrar aquí. Voy a poner un enter. Bien, ahora vamos a hacer un promedio, pero lo vamos a hacer por mes. Aquí tenemos la suma de los gastos de todo el mes de enero del 2017. Voy a hacer un promedio. Vamos a recordar que es igual, y aquí sí va la palabra completa, promedio. Abro paréntesis. Ahora voy a poner desde B5 hasta B9. B5 hasta B9. Automáticamente mi rango se selecciona y checamos si es correcto. Y si es, damos un enter. Ahora vamos a conocer la función máximo, sería igual max, abro paréntesis y aplico el rango que se utiliza. Si fijan, es muy sencillo. Cerramos paréntesis y damos enter. Ahora lo voy a aplicar. La función mínimo, en el mismo rango, cerramos el paréntesis y damos enter. Así como ustedes lo ven, es la manera sencilla de aplicar estas 4 funciones, que es la función suma, la función máximo, la función promedio y la función mínimo. Estas 4 funciones cuentan exactamente con la misma sintaxis, por eso siempre las vemos juntas.